nuestra primera invitada, que es Rosana Gutiérrez Ruiz. Ella es psicóloga feminista, colaboradora de Yocoyani AC, asociación que da atención a mujeres víctimas de violencia. Actualmente labora en un centro comunitario que da atención a poblaciones empobrecidas situadas en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, con formación en estudios de género y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, te saludo. ¿Qué tal, Rosana? Hola, buenas noches, Sol. Ya te vi. ¿Escuchó? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio y bueno, pues también colocar este tema, ¿no? Que como bien dices al principio, pues luego resulta escabroso, pero pues se tiene que abordar. Tengo una dificultad técnica, yo no te veo, pero no sé si entonces no haya bronca con eso. Sí, ¿Está bien? nos vemos perfectamente en la imagen. Normalmente se hace para que tu imagen sea más fuerte. Ah, ok. ¿Sí? Súper. Sí. Bueno, pues Rosana, me encantaría comenzar con este tema para que nos cuentes un poco de qué es la violencia de género. ¿Por qué tenemos que hacer una distinción entre violencia de género cuando en realidad en este país, si nos vamos a porcentajes, hay más hombres que mueren o más hombres que sufren violencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya. Bueno, pues a mí de entrada me gustaría que pudiéramos hablar de violencia hacia las mujeres, ¿no? Que la pudiéramos nombrar, porque hablar de violencia de género justamente vuelve ambigua, ¿no? La problemática, y entonces luego hay estas confusiones respecto a que también los hombres viven violencia y demás, y tienes razón con ese dato que dices. Sin embargo, lo que nos compete acá ahora es el tema de la violencia de la que somos objeto las mujeres, porque hablar de género tiene que ver con hablar de estereotipos. Claro. Entonces, y justo hablar de género pues invisibiliza la problemática, ¿no? Entonces sí, para denominar la violencia pues nombrarla ayudaría a que hubiera sistemas y el Estado, ¿no? Y como que hubiera mecanismos para que la pudieran enfrentar de una distinta forma. Y entonces creo eso, ¿no? Como pues habrá que nombrarla principalmente y pensar que la violencia hacia la mujer es cualquier acto u omisión que se ha efectuado con la intención de someter, y esto va a ser en un contexto de un abuso o un ejercicio de poder, ¿no? Entonces, Claro. a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. Perfecto. ¿Cuáles son estas formas? O sea, uno piensa en violencia y normalmente piensa directamente en alguien pegándote o tal vez alguien gritándote. Cuando decimos, bueno, tal vez no es física, pero me está gritando, me está agrediendo verbalmente. ¿En qué momento entra una violencia que es tan sutil que la normalizamos? Todo esto, digo, voy a poner el ejemplo porque además creo que todos lo hemos visto, el video de del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, que bueno, todos ya lo vimos, todos ya sabemos cómo es, pero es una violencia que además es muy normal y que a veces ni siquiera sabemos que estamos siendo violentadas. ¿En qué manera se puede mostrar este tipo de violencia como sutil, psicológica? Sí, sí, son o la que solemos validar como violencia, ¿no? Incluso a veces es la violencia física, ¿no? Porque hay un moretón, porque hay un golpe, algo que es visible, ¿no? Pero también existe la violencia psicológica, ¿no? Que es de lo que estás hablando ahora. Y esto tiene que ver con todos aquellos actos mínimos, ¿no? Bueno, aparentemente mínimos, pero que ejercen daño pues a las mujeres y que son también formas de maltrato, ¿no? Por ejemplo, pienso en ese video que sacas ahora como ejemplo y cómo él le dice que baje la pierna, ¿no? Como que está enseñando mucho
Y ella automáticamente así como, pues como, bueno, yo percibo que se siente culpable, ¿no? Y dice, ay, ya está bien, y medio la baja un poco, pero ya hasta le pide disculpas, ¿no? O sea, yo pensaría como que, pues el cuerpo es suyo y ella tiene pues toda la libertad de usarlo y de ponerlo como ella quiera, y que incluso la responsabilidad de quien pudiera morbosearla o pudiera decir algo respecto a su cuerpo, pues esa es la responsabilidad de esa otra persona, ¿no? No tendría que ella tener que sentirse así, demostrarlo, y que, ojo, ¿no? O sea, como ni siquiera era como que intencionalmente lo estuviera mostrando, fue justo este acto como de señalarla, ¿no? Y de también de mostrar como quién es el dueño del cuerpo de quién, ¿no? Claro. En todo caso, si ella se siente incómoda, pues se pone otra ropa y ya, ¿no? No tendría por qué haber un señalamiento externo, ¿no? Claro. Y ajá, y entonces como violencia psicológica tenemos que entender que también son las amenazas, ¿no? Son los chantajes. Por ejemplo, en algún tiempo estuve dando clases en bachillerato y era muy común, aunque pareciera que estas prácticas son como del tiempo de mi abuelita, ¿no? Pero era muy común que los chavos que salían a bailar, cuando recuerdo muy bien a una exalumna que me decía que iban a ir a bailar y entonces ella se puso una falda y el chico le dice que a poco iba a salir vestida así, ¿no? Que iban a ir a un lugar de banda y que no era posible, ¿no? Que todos los hombres la iban a estar viendo. Claro. Y entonces, bueno, ahí va ella como a cambiarse la ropa, ¿no? Entonces, esa situación, el que aparentemente se ponga como en... porque luego además es como, yo te estoy cuidando, ¿no? Es que lo hago por cuidarte, es que lo hago para que no te agredan o yo no me tenga que pelear, porque entonces, ¿no? O sea, es como, ok, si hubiera alguien que se atreviera a faltarle el respeto a la chica, ese otro alguien es responsable de la violencia que está, por ejemplo, del acoso sexual o de lo que sea que le fuera a pasar a la chica, ¿no? Pero no ella. Y este tipo de señalamientos lo que hacen es, pues, generar esta sensación en nosotras de, oh, sí, pues me parece que yo soy la que no estoy adecuada, ¿no? Y entonces ahí va una y se cambia la ropa, por ejemplo, ¿no? Claro. Los chantajes, ¿no? Por ejemplo, que estamos en una relación de pareja y entonces ya no queremos estar, nos desenamoramos, sucedió algo, ¿no? Que hizo que esa relación ya no se sintiera bonito y entonces lo externamos, pero luego resulta que es como, ay, pues es que si me dejas me voy a suicidar, ¿no? O es que sin ti la vida no vale. O sea, como este tipo de cosas, la sensación que generan en las mujeres, eso es el abuso, ¿no? Ese es el maltrato del que debemos estar alerta, ¿no? Y que, como dices, aparentemente pues no hay un golpe, no hay un moretón, no hay nada que pueda ser claro de una violencia, ¿cómo decirlo? Pues sí, eso, ¿no? Lo que decía al principio, visible, ¿no? Uh-huh. Pero sí, vida, ¿no? Si hay un dolor, un algo que queda ahí, ¿no? Lo mismo pasa con los celos, ¿no? Con cualquiera acción que tenga que ver con el control y con la prohibición, ¿no? En México estamos... sí, perdón, en México estamos muy acostumbrados a esto del amor romántico, ¿no? Una idea de que él me cuida y él me tiene que dar y como que poner todo, primero que nada, toda una carga en la pareja, ¿no? Y creo que normalizamos mucho, ahorita que tocas el tema de los celos, normalizamos mucho esto de la posesión, ¿no? Y siento que muchas mujeres y hombres no saben tener una relación sin poseer, sin permitirle al otro ser, a la pareja, perdón, el simplemente ser a pesar de su pareja. ¿Cómo podemos comenzar a no celar? Digo, ya sé que sería ir a terapia, pero como a no estar a no tener esta necesidad de decir, esta persona es mía, que siento que además eso, además de violencia psicológica, llega a ser
llega a matar, ¿no? O sea, hombres llegan a matar por celos. Sí, sí, es lamentable y desgraciadamente aquí en Guadalajara tenemos varios casos así, ¿no? Que no sé si recuerda el auditorio o tú misma, hace algunos años cuando, de hecho, o sea, recuerdo la consigna perfecta, la de Gaby dijo no, no sé si recuerdan, ¿no? El único error de la chica en ese momento fue haberle dicho que no quería salir con él, y creo que la asesinó acá en el Chay, ¿no? Era una cosa así. Está el caso de Imelda, por ejemplo, ¿no? Que cuando decide decirle al esposo que ya no quiere seguir más con él, pues el tipo contrata a alguien para que la asesinen, ¿no? Entonces, claro que es muy delicado hablar de violencia, justo por estos dolores, ¿no? Que genera, y por esto que también nosotras sentimos, que es una incomodidad, ¿no? Que es, pues sí, no sentirnos seguras. Cuando hablas de los celos, pues es una responsabilidad de cada quien, ¿no? Sí estaría bien chido que de inicio pues aceptaras que te estás sintiendo celoso o celosa para que entonces pudieras hacer algo con ello, ¿no? Pero como dices, pues no, tampoco no es un asunto como que me leo un manual y entonces ya puedo empezar a tener control de ellos y demás, ¿no? Y en el caso de los celos en los hombres, sí creo que hay también toda una cultura que valida, ¿no? Como esto que hablamos, hay toda una cultura patriarcal que valida que entonces nosotras somos propiedad de, ¿no? Como cuando hay, no sé si ahora se use, pero como cuando te casabas con alguien y que era como yo era Rosana de fulano, ¿no? Ah, claro. Ajá. Pero en el imaginario sí tiene un significado, pues, ¿no? Y ahora, aunque ya no se use esa situación legal, pues de todas formas sigue habiendo como este pensamiento de que estoy emparejado y entonces esa otra persona es de mi propiedad, ¿no? Entonces esa otra persona es mía, ¿no? Y yo tengo el derecho a decirle cómo vestirse y entonces yo me creo con el derecho de, hasta eso, ¿no? Hasta de con quién estar o con quién no. Y es delicado, es muy grave, de hecho, ¿no? Sí creo que también se romantizan mucho los celos en algunas parejas y que entonces se cree que es pues que es agradable, ¿no? Claro. Ay, es que sí, como estos mitos de que, ay, si me cela, pues es que entonces sí me quiere, ¿no? Pero al contrario, ese incluso podría ser una alerta. Claro. Si te estás celando o si te estás sintiendo celoso, es como, algo está pasando, ¿no? Y definitivamente pedir ayuda, ¿no? Ir a terapia, ir con algún experto, con una experta que sepa de este trabajo. Claro. Existe un tipo de violencia que de hecho entiendo que hasta hace poco le pusieron un nombre en inglés, creo que tiene otro nombre en español, pero no lo conozco, que se llama gaslighting, que básicamente es hacer creer a la mujer, o bueno, a la otra persona, que lo que está diciendo es falso y que están locos o locas y que no. ¿Nos puedes explicar un poco de lo que es el gaslighting y por qué es violencia y cómo se utiliza para controlar? Sí, claro. Sí, tiene que ver con es parte de una violencia psicológica porque pues no lo puedes ver con claridad, ¿no? Es esto como el efecto de luz de gas, ¿no? Y es un abuso emocional, en donde mi pareja, por ejemplo, puede externarme que está notando unos cambios raros en la conducta, ¿no? Del hombre es como de, no, para nada, eso no está pasando, ¿no? No empieces, es que tú estás inventando. Entonces es como este juego con tu percepción, ¿no? Ajá. Y que sí, también lo leía y era como, es muy grave porque incluso, o sea, te hacen dudar de ti misma, ¿no? O sea, como puedes incluso perder la cordura porque tú estás percibiendo algo, pero ese otro, o sea, pides como una confirmación afuera y ese otro te dice, no, eso que tú estás viendo no está pasando, ¿no? Que sucede mucho como en los casos de cuando los
tipos hacen alguna infidelidad, ¿no? Que es como, oye, pero es que, ¿qué pasa, no? O sea, como seguramente tú te coqueteas con ella o qué onda, ¿no? Y es como, no, para nada, no, no, tú siempre con tus celos, ¿no? Y es como, y al final, bueno, es que me ha pasado, ¿no? Como consultantas me dicen, y terminamos y entonces pues él anda con ella, ¿no? Y entonces es como, ok, esa no responsabilidad, ¿no? De lo que realmente está pasando y jugar con la percepción de la otra, ¿no? Y es violento porque entonces la culpabiliza a ella, ¿no? Claro. Justo no me hago responsable yo y entonces tú eres la culpable porque tú estás viendo cosas que no son y así no son, ¿no? Y es como, ok. Entonces sí te mete ahí como, sí psicotiza, es un asunto psicotizante que te digan que no está pasando algo que a ti te queda claro que está pasando y que estás percibiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, este tipo de violencias pueden llevar, no quiero decir a la locura, pero pueden llevar a que una mujer o que una persona pierda un poco la realidad. Sí, es así. O sea, imagínate que lamentablemente son muchas de las situaciones de las mujeres que viven violencia. Imagínate una mujer, imaginémonos a una mujer que está emparejada con un tipo que es violento, que no reconoce su violencia, ella está aislada, no tiene una red, ¿no? Entonces, si estas confirmaciones o si estás teniendo estos únicos diálogos, porque luego además como los agresores comienzan a acercar y a cortar todo vínculo de la mujer, ¿no? Todo el vínculo que ella tenga hacia el exterior, hacia un apoyo, hacia lo que sea, ¿no? Recuerdo muy bien una consultante que me decía, pues es que al principio que nos fuimos a vivir juntos, nos fuimos a vivir así a un fraccionamiento lejísimos. Entonces yo no podía ir a la tienda a los porque tenía una niña de 1 año, porque me llevaba eso como media hora, ¿no? Y no lo iba a hacer con mi niña y no sé cuánto. Entonces solo entonces es como aislar, coartar. Entonces, claro que una mujer en esa situación, en donde solamente estás teniendo diálogo con el agresor, esto te vuelve más vulnerable. Y por supuesto que puedes llegar a estados, no quiero decir que eso totalmente te vaya a psicotizar, pero de verdad sí te deja muy vulnerable, por los cuales muchas mujeres no pueden salir, bueno, uno de los tantos, por los cuales las mujeres no pueden salir de una relación violenta, ¿no? Porque también se cree como que entonces con tanta información que hay y es que ahora ya está el violentómetro, ¿no? Es tan sencillo detectarlo, pero cuando estás ahí es muy difícil que tú puedas estar observando esa situación, ¿no? Entonces, esto que eso te vulnera y te puede pues llevar a, si no un trastorno, a una psicosis, sí a un estado depresivo, por ejemplo, ¿no? Sí a vivir ansiedad, por ejemplo. Oye, Rosana, ¿por qué crees que las mujeres no hablan, se callan acerca de estas violencias que pueden vivir? Rosana. Te van. ¿Sí me escuchas? Ya no se vayan a ir, ¿no? Yo sí te escucho. Yo sí. ¿Yo no me escucho? Ya te escuchas perfecto. Entonces, ¿por qué crees que las mujeres se quedan dentro de esta violencia? Ok. Te decía, porque no nos creen, porque nos descalifican, porque nos dicen exageradas, porque se van, ¿no? Como a tu audiencia que le dijiste al inicio, no se vayan, ¿no? O sea, porque se van, porque no les importa, porque, pues, no sé, o sea, porque, no sé, solo se tiende a descalificar a la mujer y a creer que, pues, lo que ella está sintiendo, lo que ella está percibiendo es exagerado y que entonces no es verdad, que está, por ejemplo, esto, no sé, como no es verdad que hay violencia hacia las mujeres. Sí. De hecho, estoy leyendo un poco de los comentarios y me parece increíble. Pero perdón, sigue. Yo preferí no leer por ahora para concentrarme. Pero sí, es un poco eso, ¿no? Y te decía, entonces, y si no hay una
grupo, un alguienes, ¿no? Que puedan acompañar a esas mujeres, ¿no? Con escucha activa, con no invalidar lo que ella está sintiendo, con poder canalizar hacia una institución o hacia un alguien, algo que pueda de verdad poner justicia a lo que está viviendo. ¿Para qué decirlo, no? Claro. Entonces muchas experimentan miedo, muchas saben, ¿no? Porque también es muy ridículo hablar de que nos gusta y de que somos unas tontas, ¿no? Por no salirnos. Es que cuando estás viviendo la violencia, inmediatamente tienes que salirte, ¿no? O sea, hay investigaciones que hablan de que alrededor de 10 años pasan cuando una mujer empieza como a darse cuenta de la violencia, transcurre ese tiempo para que entonces pueda hacer un cambio radical, así como de, o no sé, ¿no? Como mudarse a otro espacio, tener un empleo, lo que sea, o cualquier movimiento en su vida que haga un cambio, pero es así de tardado, ¿no? Entonces, creo que también la falta de empatía, la falta de sensibilidad, ¿no? Pues genera eso, quizá como esas, sí, o sea, ese temor en nosotras y además, pues, o sea, como enfrentarte a que hay una sociedad muy desensibilizada ante esta situación. Claro, claro. Déjame, estoy leyendo un poco y me encantaría que nos dieras, para terminar con la entrevista, nos dieras 5 tips o recomendaciones para las futuras generaciones. ¿Tú qué le recomendarías a 5 cosas que le recomendarías a las chavitas que nos están viendo, a las mamás de las hijas tal vez? ¿Cómo esas generaciones pueden no caer? Porque además creo que cuando más caemos en este tipo de relaciones es cuando estamos chavitas. No nada más, pero también cuando estamos muy chavitas. Pero ¿qué les recomendarías? Pues a todas las mujeres en general, porque lamentablemente no estamos blindadas las grandes, ¿no? O las adultitas como nosotras o como yo, ¿no? Yo les diría que atiendan siempre a lo que están sintiendo, que no es o sea, que confíen en que si se están sintiendo incómodas, hay algo que resolver en esa relación y que no se aíslen, que estén, que pidan ayuda, ¿no? Que primero que se contengan con una red, ojalá que pudieran crear una red amplia con otras mujeres, que pudieran escucharlas, que pudieran retroalimentarlas y les dijeran que no es verdad que están exagerando, que no es verdad que están... que no están siendo víctimas de violencia, ¿no? Por otro lado, que pidan ayuda con profesionales, con gente que sea experta en estar tratando temas de violencia, ¿no? Y pues sobre todo que no lo callen, que no lo vivan aisladas, ¿no? Que no lo vivan solas, que habemos muchas mujeres sensibles, ¿no? Que sí podemos escucharles y sí podemos movilizarnos para intentar encontrar respuestas juntas, ¿no? Eso les diría. Muchísimas gracias. Rosana, pues muchísimas gracias. Diste un muy buen comienzo a este programa. Te agradezco mucho tu participación y esperemos que en otra ocasión nos puedas acompañar. ¿Sale? Ok, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Chao.